Bienvenidos a Reflexiones Diarias, Camino de Pascua a Pentecostés. Viernes 23 de abril de la tercera semana de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. En este nuevo comienzo, tenemos el relato de la aparición de Cristo a Saulo. También por otra parte, tenemos a Ananías, quien era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y quien además estaba lleno del Espíritu Santo. Escuchemos la palabra de Dios. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cabe destacar en este pasaje que Ananías es quien recibe por revelación de parte de Dios la misión apostólica que realizará Saulo, quien después será llamado Pablo Apóstol. No fue Pablo quien recibió esta noticia, sino Ananías de parte de Dios. Esto nos dice mucho, ya que deja muy claro la palabra de Dios que no podemos valernos por nosotros mismos, aún así, cuando Dios nos haya llamado personalmente a formar parte de su luz admirable. Aún así, cuando Dios nos invite a formar parte de su reino y dar testimonio de él. No podemos valernos por nosotros mismos. Es por eso que es necesario siempre contar con un guía espiritual, así como Ananías lo fue para Pablo, quien después se convirtió en apóstol. Pues el Señor Jesús le dijo a Pablo: Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y después de esto, le reveló que con quien iría era con Ananías. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo fundó y formó un reino de sacerdotes y guías espirituales, para que nosotros, a quienes Dios nos llama de las tinieblas a la luz, podamos recibir esa dirección espiritual para poder así alcanzar la meta de la gloria eterna y cumplir la voluntad de Dios en todas las dimensiones y etapas de la vida espiritual con más madurez. Pues el que tiene un guía espiritual y lo obedece en todo, llegará a la santidad más fácil y más rápidamente que si se guiara por sí mismo, aun cuando tuviera mucha inteligencia y estuviera muy bien formado espiritualmente. Siempre necesitamos y necesitaremos guías espirituales en nuestro camino de santidad, en nuestra misión apostólica y de discipulado. Por otra parte, también escuchamos el relato de la aparición de Jesús a Saulo, y nos dice la palabra de Dios que una luz del cielo envolvió a Saulo de repente con su esplendor. Saulo cayó por tierra
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta es palabra de Dios. En esta primera aparición de Jesús a Saulo, el Señor le mostró de forma muy clara la identificación que Jesús tiene con los cristianos. Escuchemos bien, Jesús no dice: ¿por qué persigues a mis miembros? Sino más bien: ¿por qué me persigues? En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos deja muy claro que lo que hacemos con el prójimo, lo que hacemos con uno de sus discípulos, se lo estamos haciendo directamente a Él. Esto nos enseña que debemos tener cuidado y aprender a tratar mejor a nuestros hermanos, sabiendo que todo lo que hagamos con uno de estos hermanos nuestros, se lo estaremos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos, pues, levantar de las tinieblas por la luz de Jesús resucitado, quien viene a convertirnos y transformarnos en vivos instrumentos de su luz y de su amor, para que de esa manera, llenos de su luz, su presencia y del Espíritu Santo, vayamos a predicar, a hablar a los demás y afirmemos con alegría, valentía y gozo que Jesús es la luz del mundo, que todo lo ilumina y lo transforma, que Jesús vive y es el Hijo de Dios, nuestro Padre y Creador. Meditando esto en tu corazón, ahora te invito a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has asistido a una misa entre semana para recibir a Jesús presente y vivo en la Eucaristía? Muy bien, reflexionemos ahora con el Evangelio según San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos asegura que únicamente recibiendo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, podremos tener vida en nosotros. Ahora escuchemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Esta es palabra del Señor. Y bueno, quizás algunos diremos: pues yo estoy vivo, puedo correr, saltar, respirar, jugar, etc. Pero nuestro Señor Jesucristo habla de otra vida, una vida nueva y de dimensión espiritual que existe en nosotros. Una vida en comunión, en unidad con Jesús, el Hijo de Dios, quien al permanecer, entrar y vivir dentro de nosotros, fortalece todo nuestro ser, desde nuestro cuerpo físico hasta las profundidades del alma, la conciencia, la mente y el espíritu. Jesús nos transforma en nuevos seres humanos capaces de amar y ser amados, capaces de vivir los días con felicidad, alegría, amabilidad, paciencia, bondad, generosidad, verdad, misericordia y mucho más. Esta es la vida que quiere darnos Jesús al recibir su cuerpo y su sangre. Déjame decirte, si usualmente pierdes el control tan fácilmente, eres impaciente, sientes odio, vives infeliz, etc. Todas estas actitudes
que no te permiten tener una vida feliz. Con Jesús, al recibirlo, todas las actitudes desordenadas, en otras palabras, todas tus debilidades pasarán a ser fortalezas para la gloria del reino de Dios, y tú mismo te darás cuenta que ya no eres tú quien vive, sino quien vive ahora dentro de ti es Cristo Jesús, presente y vivo en la Sagrada Comunión. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Qué conmovedor y alentador es escuchar estas palabras de vida eterna por boca de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo pensar en un momento que el Hijo de Dios, el Hijo del Creador de todo cuanto existe, quiera entregarse a cada uno de nosotros, y no solo entregarse, sino vivir dentro de nosotros, es tan confortante. Vivir unido a Jesús y Jesús viviendo unido a mí. Señor, que al recibir tu cuerpo y tu sangre, no seamos más nosotros quienes vivamos, sino que más bien seas tú quien viva a través de nosotros, amando siempre como tú nos amas, pues al fin de cuentas, solo amando somos felices, y este amor que vivimos es por ti y para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.